Seguimos entonces. Estábamos entonces hablando de esto de los factoriales, ¿cierto? Estábamos hablando de que, definiendo esto que era un factorial de un número natural. Entonces, hablábamos que de esta forma uno podría escribir multiplicaciones de números consecutivos. Generalmente uno lo coloca en descenso, y después vamos a ver por qué. Entonces vamos a algunos factoriales que estaban aquí. Vamos, por ejemplo, ahí están los primeros factoriales. Los factoriales de los primeros números naturales. Y ahí el comentario es bien sencillo, que pareciera que los primeros factoriales son números bien pequeños, ¿cierto? Porque el 1 factorial es 1, el 2 factorial es 2, el 3 factorial 1, 2 por 3, 6. Al principio son bien pequeños, pero después van creciendo de una manera impresionante si uno va aumentando. Entonces, se darán cuenta que la idea nuestra no es quizás hacer grandes multiplicaciones. Quizás nuestras respuestas van a estar escritas en algún factorial solamente. Es como colocar de repente resultados complicados en fracciones en vez de hacer divisiones. Entonces, o de repente el número pi, cosas así. Entonces, ustedes entenderán que en algún momento quizás nuestras respuestas vendrán dadas con alguna notación donde involucre algún factorial. Además, ahí aparece la propiedad, para que no les quede ninguna duda, que es un 0 factorial, eso vale 1. ¿Ya? La explicación no vale la pena tampoco, la demostración no es importante, pero si alguna vez entiendan que es 0 factorial, eso vale 1. Quizás no tiene mucho sentido, de hecho, porque decía 0 por 1, pero por definición el 0 factorial es 1. Entonces, otra cosita de los factoriales es que la ventaja es que uno podría escribir esto, un factorial cualquiera, con una descomposición de multiplicaciones, y yo puedo controlar incluso esto. O sea, por ejemplo, aquí lo coloco con 3 ejemplos. El 6 factorial, yo lo puedo haber escrito 6 por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Pero yo puedo detenerme convenientemente y decir, por ejemplo, a ver, ya, 6, ¿cierto? Y después 5 por 4 por 3, por 2 por 1, y quizás yo solamente necesito el 6 solo, y dejar el resto como factorial, como un factorial menor. Entonces yo puedo manipular, comillas, los factoriales de tal modo en que lo puedo escribir como una multiplicación de números naturales por un factorial menor a ese. Como son consecutivos, yo lo puedo reconstruir o lo puedo reescribir. Por ejemplo, el mismo 6 factorial, yo puedo haber dicho ya, 6 por 5, y como sé que después viene 4 por 3 por 2 por 1, yo puedo reescribirlo como 4 factorial. Y otra forma de escribir lo mismo, y no está incorrecto. Otra, el 8 factorial. Puedo haber colocado 8 por 7 por 6 por 5 factorial. O puedo haber colocado 8 por 7 por 6 factorial. O 8 por 7 factorial. O sea, yo puedo reescribir eso de una manera distinta y no estoy cometiendo ningún problema. Y eso nos va a servir más adelante para hacer divisiones, para hacer simplificaciones. Y uno puede manipular la información y puede llegar al resultado de forma más inmediata. Después, con los ejemplos, con los ejercicios, van a ir viendo cómo esto opera. Me esperan un poquito mientras enciendo la luz, para que se vea un poquito mejor. Entonces, miren ahí, para modo de ejemplo, cómo operan los factoriales como de ejercicios, ¿cierto? Y cómo también opera esto de la simplificación. Entonces, para que vayan conociendo y después quizás más adelante de a poco vayan haciendo este tipo de ejercicios, por ejemplo. Entonces aquí, bueno, aquí hay un error, faltaba el factorial ahí, faltaba, no lo puedo colocar, pero ahí el n-1 venía con un paréntesis, con un signo de exclamación, eso era factorial, ¿ya? Después yo creo que lo voy a corregir, pero si tengo n-1 factorial, ¿ya? Lo vamos a colocar en la pizarra para después para mandarle la foto. Entonces, fíjense un ejercicio. Tengo, ¿se ve por aquí? n-1 factorial
dividido en n factorial. ¿Lo ven? Déjenme correrlo un poquito porque yo no me veo. A ver. Ahí sí. Entonces, esto es álgebra. El n da lo mismo el número, pero es lo mismo aquí, ¿cierto? El mismo valor, la misma letra. Entonces yo podría manipular esta expresión y decir, bueno, esto sería descompuesto como n multiplicado por el consecutivo, o sea, n-1, puede haber seguido n-2, n-3, bla, bla, pero yo lo voy a colocar como factorial. El de arriba lo voy a mantener, va a ser n-1 factorial. Y yo puedo entonces simplificar, porque tengo la misma secuencia numérica, y me va a generar esto 1 partido por n. Es lo que sobró, el n abajo y el 1 arriba. Entonces fíjense que yo puedo hacer divisiones y puedo ir manipulando la expresión para ir simplificando algo que parecía quizás bien complejo a lo más simple. Entonces en algún momento van a trabajar quizás con este tipo de ejercicios para que ustedes sepan simplificar sobre todo. Y vean cómo llegan a una respuesta utilizando propiedades. Vamos al ejemplo 2, que es que aparece ahí. Voy a verlo. El ejemplo 2. Dice 4 factorial por n factorial dividido en 4n, o 4 por n. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Vamos a ver. Vamos a ver qué podemos hacer. Esperen un poquito. Ahí está. Escúchala. Bueno, igual la luz no me afecta. Entonces, bueno, 4n abajo, no tengo factoriales, no puedo hacer nada, no puedo descomponer. Pero lo que sí puedo hacer, en este 4 factorial, yo podría sacar el 4 de aquí, y podría reescribirlo como 4 por 3 por 2 por 1, si quieren, o derechamente 4 por 3 factorial. Si quieren colocar el 3 por 2 por 1, están en todo su derecho. Aquí tengo el n factorial y el n. Bueno, de aquí yo voy a sacar, de este n factorial, voy a sacar el número más grande que es n, entonces esto sería n por el consecutivo siguiente, n-1 factorial. Como no sé el valor de n, no vale la pena seguir bajando, porque no sé dónde parto, entonces lo vamos a dejar así con n-1 factorial. Y abajo tengo 4 por n. Y ahí ya puedo simplificar el n con el n, y el 4 con el 4. Y quizás desarrollar este 3 factorial, no es tan grande, 3 por 2 por 1, eso da 6, ¿cierto? Entonces la respuesta va a ser 6 factor o multiplicado por n-1 factorial. Y abajo no hay nada porque se hizo 1, así que está simplificado. Vamos al último ejemplo. 3. K menos 2 factorial partido por K más 1 factorial. Se entiende que el K es la misma letra, por ende puede ser el mismo valor, aunque no lo sepamos. Y K más 1, como estos son naturales, porque estamos trabajando con números naturales, este valor es más grande, es mayor que ese. Entonces lo que vamos a hacer es descomponer este factorial más alto, lo vamos a ir bajando, después lo vamos a ir bajando de tal forma, con multiplicaciones, vamos a ir bajando los valores, hasta que lleguemos a K menos 2 factorial, para que lo podamos simplificar. Entonces yo lo puedo descomponer como K más 1, después el consecutivo siguiente, que es 1 menos, que es K, que el consecutivo siguiente, que es K menos 1, y el consecutivo siguiente, que es K menos 2. Y como arriba tengo ya el K menos 2 factorial, lo coloco arriba,
y este no lo voy a seguir descomponiendo, lo voy a dejar hasta aquí como factorial. ¿Para qué? Para poder simplificar estos dos, porque esos dos son iguales. Y abajo lo desarrollo. Abajo, si ustedes se fijan, tengo incluso, si se dan cuenta, tengo una suma por su diferencia ahí. Bueno, y esto ya es maquillar solamente el resultado, porque ya no tenemos más que simplificar. Arriba queda 1, simplificado. Abajo queda k cuadrado menos 1, suma por su diferencia de esos dos, multiplicado por k, y si quiero llamar a más detalle y multiplico esto abajo, esto quedaría 1 partido por k elevado a 3 menos k. No sé si lo ven, pero me tapa un poquito la pantalla a mí, pero no me llegó. A ver si ahí lo vieron. Entonces, lo repito, por si alguien no lo vio, como este valor es más grande que este, lo descompongo con números consecutivos hasta llegar a k menos 2, para que se puedan simplificar con k menos 2 factorial, lo compuse, y me quedaron estos tres abajo. Arriba me queda 1, obviamente, porque eso es lo que queda arriba, ¿sí? Tengo que colocarlo, quedo en el numerador. Y aquí, bueno, ya es multiplicar los tres factores. Yo comencé con este para que sea más fácil, estos dos que la suma por su diferencia, quedó k cuadrado menos 1, y después lo multipliqué por el k, y ahí multiplico por cada término y queda k elevado a 3 menos k. Entonces, fíjense que uno, en estos ejercicios de simplificación, uno se da cuenta que utiliza el tema del factorial para poder simplificar. Y estas multiplicaciones sucesivas claramente les va a servir para ganar tiempo, por ejemplo, y no tener que, por ejemplo, yo se lo voy a colocar con otro ejercicio más. Déjenme sacar fotos, sí, a esto para poder borrar. Pero, ¿para qué trabajamos factoriales con divisiones? Es algo bien sencillo. Y se lo voy a mostrar con una calculadora. Bueno, no ha salido de la mejor forma, pero no. Bueno, igual esto está en la diapositiva, así que está en el Power, así que no es problema. Entonces, miren, yo podría inventarle un ejercicio, por ejemplo. 10 factorial dividido en 7 factorial. No sé si se ve. Entonces yo podría inventar un ejercicio de esa división. Si utilizara la calculadora, que claramente ustedes muchos de estos ejercicios no lo van a poder usar, porque esto es materia PTU, pero si ustedes hicieran el cálculo, con el tiempo que demora eso, eso sería 3.628.800 dividido en 7 factorial, que sería 5.040. Y bueno, claramente trabajar con esos números en una prueba con tiempos como la PTU no sería muy recomendable. Y hacer una división por 5.040 o simplificar, quizás y todo lo demás, esto les va a dar 720. Si yo hiciera el ejercicio así, ¿cierto? Demora tiempo. Pero si ustedes son capaces de usar las propiedades o lo que estamos tratando de a poquito meterles en la materia, de la simplificación de factoriales, yo podría hacer esto. Yo podría decir, bueno, 10 factorial partido en 7 factorial, como este es mayor, lo voy a descomponer para sacar un 7 factorial. Entonces esto sería 10 por 9 por 8 por 7 factorial, y hasta ahí llego, dividido por 7 factorial, y esto se reduce, al hacer la simplificación, en que estoy multiplicando 10 por 9 por 8. Y claramente esto es mucho más manejable y más fácil, incluso de forma mental, de hacer y de llegar a 720. 10 por 9, 90, 90 por 8, 720. Entonces, esas son las ventajas de hacer el uso de los factoriales o de estas comillas propiedades o manipulaciones que uno puede hacer de valores factoriales en
divisiones o en fracciones. Entonces, a eso apuntamos en algún momento a que vamos a trabajar. Déjenme sacar la foto. Entonces, eso es lo que queremos ocupar más adelante. Ya. Volvamos entonces a lo que estábamos viendo. Ya. Estábamos hablando de factoriales y seguimos. Ya vimos esos ejemplos. Ya. Ahora viene entonces, ya entramos a lo que es combinatoria en sí, lo demás era una introducción. Y el tema del factorial, como les decía, que les va a servir para resumir o para escribir cosas de forma más sencilla o hacer simplificaciones como la que vamos a hacer más adelante. ¿Ya? Entonces, el primer tipo de agrupamiento que vamos a ver es lo que se llama con permutaciones lineales. Eso lo quiero explicar porque tiene que ver con una línea, ya sea horizontal o vertical. ¿Ya? La permutación lineal es, bueno, si yo tengo, por ejemplo, si yo, por ejemplo, yo los quisiera sentar a ustedes, son 20 alumnos, y los quiero sentar en una fila de 20 personas, ¿cierto? 20 asientos, y ustedes los quisieran combinar. La pregunta es, ¿cuántas combinaciones podría hacer usando a todos ustedes? Entonces, la permutación, de alguna forma, es un arreglo que considera todos los objetos, que además es sin repetición. Ojo, ¿ya? O sea, si yo tengo 4 objetos y los quiero ordenar en algún lado, por ejemplo en una fila, que es súper común, ¿de cuántas formas puedo hacer ese ordenamiento y yo estoy utilizando todos los objetos? Eso se llama permutación. Y es lineal porque se interpreta como una línea. ¿Ya? ¿Cómo ordenarlo en una línea? Generalmente uno esa línea la ve, y lo vimos al principio, en el ejemplo de las letras, ¿se acuerdan que eran los casilleros? Que era como una línea. Los casilleros estaban así, ¿cierto? Entonces, es como una línea, lineal. No se coloca generalmente de forma vertical. Así que, entonces, ¿cómo yo ordeno todos los objetos? Aquí yo tengo 3 casilleros, ¿cierto? Una permutación dice, bueno, 3 personas, 3 objetos, lo que sea. No tengo más. Entonces, ¿cómo a partir de un número determinado de personas o de objetos las puedo ordenar en un número determinado de lugares o casilleros, por decirlo de alguna manera? Ocupo todos. Y tengo el número justo de opciones para colocar. Eso se llama permutación. Y es bien sencillo porque es utilizar principio multiplicativo. Si tenía 3 objetos, ¿se acuerdan? Espérenme un poquito. Déjenme colocarlo aquí. ¿Se acuerdan que si tenía 3 objetos? ¿Se acuerdan que si tenía 3 objetos y 3 casilleros, ¿cierto? En este caso, ¿se acuerdan que la letra A, B, C y tenía 3 casilleros o 3 lugares? Esto era 3 por 2 por 1. Recuerden que esto es sin repetición. Entonces esto es 3 factorial, ¿no? Entonces, si tengo 3 objetos, 3 lugares, las combinaciones posibles, incluso aplicándolo con principio multiplicativo, es 3 factorial. O sea, ese 3 se coincide. Entonces, el primer teorema dice que para ver el total de permutaciones que tiene un objeto, que tiene n elementos, para n lugares, va a ser P sub n, que es igual a n factorial. Es bien sencillo. Y quizás esta fórmula no se la van a aprender solamente como tal, sino que incluso usando principio multiplicativo uno puede llegar a esa misma respuesta, haciendo este jueguito de los casilleros. Entonces, ahí hay un ejemplo, hay varios ejemplos en realidad, de lo que estoy explicando, que dice que, por ejemplo, dice, considera un conjunto de las primeras 4 letras del abecedario. Entonces, ¿cuántas permutaciones yo podría hacer? ¿Cuántas veces yo las podría ordenar, por ejemplo, en casilleros? Tendría 24 porque solamente colocar el número de letras como factorial. O sea, 4 factorial. Es una permutación de 4, 4 factorial, 4 por 3 por 2 por 1, 24.
Ahí hay otra, dice, ¿cuántas permutaciones posibles se pueden realizar con las cifras del número 584? O sea, 3 cifras, ¿cierto? 3 lugares que ocupar, permutación de 3, 3 por 2 por 1. Recuerden que sin repetición, por favor. ¿Ya? Las permutaciones, en este caso, se definen sin repetición. Otra. Este problema es más interesante, tiene una variante distinta, donde se utilizan permutaciones. Por eso lo quiero colocar, porque, vuelvo a decir, la gente se puede poner un poquito más creativa y preguntar algo que es un poquito más allá que los ejemplos anteriores, que solamente ocupan la fórmula. ¿Cierto? Solamente colocar el número y el factorial y listo. Fíjense en el siguiente problema. Dice, un grupo de 3 mujeres y 3 hombres se distribuye en una fila de 6 sillas. ¿De cuántas maneras diferentes pueden ordenarse si se deben quedar sentados en forma alternada? O sea, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, o mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre. Entonces, aquí está la explicación, usted puede leerla todas las veces que quiera. Nosotros la vamos a hacer con la pizarra. ¿Ya? Entonces vamos a entender este problema y lo vamos a hacer con multiplicaciones, porque esa es la idea, no contar de uno en uno, sino que utilizar esto que estamos viendo. Entonces, dice ahí que yo tengo, ¿cierto? Tres hombres, ¿cierto? Y 3 mujeres. Y los quiero ordenar, a ver si se ve. Ahí sí. Tengo 3 hombres y 3 mujeres. Vamos a colocar acá porque déjenme ver dónde está la luz para ver dónde no tengo que copiar. No, por ahí no copio, por ahí. Uno, no la chunta. En fin. Tengo 3 hombres, 3 mujeres. Mi objetivo es ordenarlos en 6 espacios, ¿cierto? Donde coloque a estos 3 hombres y 3 mujeres, pero con la condición de que tienen que ir de forma alternada. Entonces, supongamos que fuera, por ejemplo, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer. Entendiendo que cada hombre es distinto y cada mujer es distinta, porque no se pueden repetir, es sentido común. Pero eso es lo que quiero, que estén sentados de forma alternada. ¿Ya? De hecho, si quieren colocarle hombre 1, hombre 2, hombre 3, mujer 1, mujer 2, mujer 3. Si quieren incluso hacerlo más detallado aún. Más detallado aún. Entonces la pregunta es, ¿cuántas formas de ordenar tengo para que se cumpla que se haga de forma alternada? Entonces, yo digo, bueno, los hombres tienen que estar en los primeros 3, el primer espacio, en el tercero y en el quinto. Pero los puedo revolver, ¿cierto? Puedo ver todas las... puedo hacerlo de varias formas. Entonces, estos 3 hombres se ordenan de tal forma que sea 3 factorial. Los casilleros de los hombres tienen que ser 3 factorial. El suceso, entonces, ordenar a los hombres tendría 3 factorial, que eso da 6, ¿cierto? 3 por 2 por 1. De manera análoga, las mujeres que van en el casillero 2, 4, 6, si lo miramos de izquierda a derecha, también podría ordenarlos de distintas formas en esas 3 ubicaciones. Por ende, las mujeres también serían 3 factorial, o sea, tendría 6 opciones para ordenar a las mujeres en esos 3 casilleros. Ahora, si yo quiero ver los 6, hombres y mujeres, estaría aplicando el principio multiplicativo. Los hombres y las mujeres sería 6 por 6, o sea que habría 36 formas de ordenar, ¿cierto?, a los hombres y las mujeres. Pero este problema tiene algo más, que por eso hay que de repente estar muy atentos a lo que me están preguntando. Este caso yo lo consideré bajo el supuesto de que la primera persona tenía que ser sí o sí un hombre. Pero la pregunta es, bueno, si
Y si la ordenación hubiese sido también partiendo de una mujer y después un hombre, y esos casos son completamente distintos a estos 36, ¿cierto? Aquí hombre 2, hombre 3, mujer 3, hombre 3. Entonces, este caso es independiente de este caso, va a generar el mismo razonamiento, claramente, solamente que está en un orden distinto. Entonces, no hemos considerado todos los casos acá, entonces por principio multiplicativo, como tengo dos formas de ordenar a todos, esto va a ser 2 multiplicado por las 36 de cada una, porque cada una me va a generar 36 combinaciones. Entonces 2 por 36 va a haber en total 72 formas de ordenar a los 3 hombres y a las 3 mujeres de forma alternada. Entonces, vean que este problema es diferente, donde usamos las permutaciones claramente para ver cuántas opciones tenía para colocar a los hombres por separado y las mujeres por separado. Ahí utilizamos la fórmula de las permutaciones, pero el resto es principio multiplicativo. Y ese tipo de cosas le dan una variante distinta a los problemas, que no es llegar y colocar una fórmula porque el profe me dijo que tenía que colocar una fórmula. Se fijan que ahí estamos aplicando no solamente el principio de la permutación en el caso de estos casos de hombres y mujeres, sino que además estamos aplicando principio multiplicativo. Entonces, mucho cuidado que los problemas, ustedes tienen que estar atentos a ese tipo de cosas. Y van a ir dándose cuenta que hay que hacer de repente un poquito más de lo que uno espera. Pregunta, ¿se entendió? Esto yo creo que es como lo más largo que he explicado. ¿Se entendió, no? Para sacarle foto. Lo escucho. Se entiende, ¿no? Entonces, ya voy a colocar la foto para mandársela después. Igual sale explicado en el data, por si acaso, en data, otra vez. En la presentación aparece ahí, ¿cierto? Con harto detalle, lo mismo que acabo de decir. Así que tranquilos. Sí, tienen la pizarra, tienen el video, tienen todo para entender este ejemplo. Y si no, me preguntan de nuevo. Ya. Vamos llegando cerca del final de la clase, creo que vamos a solamente quedar con las permutaciones. ¿Ya? Mañana vamos a ver el tema de las variaciones. ¿Qué pasa? Y aquí está vamos a ver dos tipos de permutaciones más. ¿Qué pasa si las permutaciones no son lineales, sino que son circulares? ¿Qué quiere decir esto? Mira, ¿qué pasa si yo les digo, a ver, déjenme volver antes de ir a la fórmula? A ver, déjenme salir aquí. Entonces vamos a terminar, yo creo, con esto de las permutaciones circulares, ya que nos quedan 10 minutos. Y después mañana partimos con repetición y todo. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo les digo, ya chicos, yo les doy el 1, el 2 y el 3, y yo les digo, colóquenme en un casillero, lineal. Lineal. ¿Y qué pasa si en el mismo problema yo les digo, no les voy a colocar un casillero, les voy a colocar un círculo? Y en vez de casillero hay puntitos donde tengan que estar el 1, el 2 y el 3. Ver las cosas de forma lineal, con verlas de forma circular, tiene una interpretación súper distinta. Porque si yo las veo de forma lineal, yo puedo distinguir, mediante un acuerdo, cuál es el primero y el último. Yo puedo decir que este es el primero y este es el último, que es lo común. Entonces aquí está el primer número, el segundo y el tercero. Primero y último. Si yo las coloco de forma circular, no hay una forma de decir cuál es el primero y cuál es el último. Entonces eso va a generar
que aquí hayan casos repetidos y que claramente el número de arreglos que yo puedo colocar del 1, 2 y 3 aquí van a ser menos. Ahora, por ejemplo, si esto fuera circular, como son 6, lo podemos hacer, colocar todos los casos. Puede ser 1, 2, 3, 1, 3, 2, ¿cierto? 1, 2, 3, 1, ¿cierto? 2, 1, 3, 3, 1, 2, 3, 2, 1, ¿cierto? Si yo los coloco de forma circular, y si ustedes observan bien, si yo los colocara de manera circular, yo podría ver lo siguiente. Tendría un problema, porque yo podría colocar el 1, 2, 3, por ejemplo. ¿Cierto? Pero si yo, por ejemplo, coloco el 2, 1, 3, se dan cuenta que si yo coloco el 1, 2, 3 y el 2, 1, 3, en este caso, no son combinaciones distintas. Ah, me quedo con la luz, perdón. Ahí está. 1, 2, 3 es lo mismo que el 2, 1, 3. Es cosa de girarlo. Si yo giro 2, 1, 3 y yo veo en esa misma dirección, 2, 1, 3, es lo mismo que si yo coloco el 3 arriba, el 2 al medio y el 1 abajo, porque si yo lo giro, me encuentro de nuevo, girando a la derecha, con el 2, 1, 3. Entonces, como no hay un primer y un último elemento, aquí tengo menos opciones. Aquí habían 6, ¿cierto? 6 opciones o 6 arreglos, ¿cierto? 6 formas. Acá tengo menos. Acá tengo 2 formas. Veamos cuáles son iguales, para que por lo menos les salga la duda. Porque aquí tenemos 2, pero quiero que vean cuáles son las distintas. 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 3, 1, 2 y 3, 2. ¿Ya? Entonces hagamos ese ejercicio. Entonces, tengo 1, 2, 3. 1, 3, 2. 1, 2, 3 con 1, 3, 2. Pareciera que entre ellas, ¿cierto? Si las veo en un giro, 1, 2, 3, 1, 2, parece que son distintas. ¿Ya? Estas dos son distintas. Hasta ahora no habría ninguna que borrar. Si coloco el 2, 3, 1, si coloco el 2, 3, 1, ¿a cuál de estas dos sería igual el 2, 3, 1? 2, 3, 1, habría que ver una que sea 2, 3, 1, esa también. 2, se fijan si estoy girando para la derecha, 2, 3, 1 es lo mismo que si yo colocara aquí 2, 3, 1, o sea que el 1, 2, 3 es igual a esa. Entonces estas dos son iguales, entonces no las vamos a contar dos veces. Después, si yo colocara 2, 1, 3, aquí me va a salir un poquito, si yo colocara el 2, 1, 3, sería parecida a alguna que tenga 2, 1, 3, ahí está. Esa que es 2, 1, 3 es igual a la segunda, a esta, a 1, 3, 2. Porque la segunda, que era 1, 3, 2, esta es 2, 2, 1, 3. Ahí está. 2, ahí. Ahí está. Esa 2, 1, 3 es lo mismo que yo colocara por fuera 2, 1, 3. El mismo giro. Entonces esas dos son iguales. Esas son iguales. Y el 3, 1, 2, seguramente, si yo colocara 3, 1, 2, 3, 1, 2, hay que buscar que otra que sea igual a 3, 1, 2, es igual a la primera, fíjense, 3, 1, 2 sería lo mismo que si yo giro hacia la izquierda 3, 1, 2, o sea que 3, 1, 2 es igual a esa. También habría que borrarla, y por conclusión, esta es igual a esa, entonces esa también no la repito. Entonces al final tengo dos formas nomás, por el tema de ser circular,
tengo menos opciones. Entonces, claramente no es lo mismo hacer un arreglo de forma lineal que de forma circular. Al hacer la forma de manera circular, al no tener el primer y el último elemento, estoy perdiendo una opción. Es como que si, en realidad, si lo quieren ver de una manera sencilla, si esto fuera lineal, ¿ya? Si esto fuera lineal ABC, ¿cierto? Aquí yo tendría 3 factoriales. Al ser esto de forma circular y colocar ABC, en realidad, si yo considerara, comillas, estos 2 primer y último elementos, al no saber cuál es el primero y el último, en realidad no tengo 3 opciones, yo podría tomarlas como la misma, entonces al final tengo 2. Entonces al final la respuesta sería 2 factoriales. 2 por 1, 2 formas. Entonces, la teoría dice que si yo quiero sacar permutaciones circulares, y con esto termino la clase, es que después nos volvemos a unir para cerrar, pero si saco esto, lo ven, ¿cierto?